fechas como por volumen de asistentes, nos hace un actor bastante importante en el tema del fomento del turístico de la zona, que es uno también de los principales objetivos que tenemos, y para nosotros también era fundamental la transformación social. Creo que este acuerdo y este concurso de talentos pues nos acerca justamente a esta transformación social que venimos hablando, y es que el impacto de los festivales no sea solamente el económico o el cultural, sino que vaya más allá y deje un pozo en donde estamos, ¿no? En este caso en la provincia de Castellón. Y qué mejor que contar con un partner como el Villarreal Club de Fútbol, ¿no? Todo un referente del deporte, con miles y millones de seguidores, y para sumarnos en este proyecto en los que los dos apostamos por favorecer esos jóvenes talentos, por hacer región, por dinamizar esa cultura y esas oportunidades, y nosotros no teníamos más opción que dejaros un espacio y proponer que el ganador de este concurso se materialice luego en una actuación dentro del cartel del festival, de uno de los festivales que viene abriendo temporada de festivales de este país y que tanta relevancia tiene. Así que, como decía, todo un placer y un honor estar hoy aquí presentando este concurso, y larga vida al Got Talent, ¿no?